Hemos leído la palabra del Señor en Marcos capítulo 1, capítulo 2, versos 1 al 12. Y una pregunta que yo me planteo al leer este pasaje: ¿qué si Dios no te contesta tu oración como tú lo pensaste? Tenemos varios testimonios de gente que le pidieron una cosa al Señor y recibieron algo bastante diferente. Usualmente uno recibe de Dios más de lo que uno le pide, pero uno pide algo al Señor y el Señor de pronto contesta de una manera que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que Dios está contestando nuestra oración. Hay casos muy puntuales, por ejemplo el de Salomón, que viene al Señor y como es un rey joven que ha sido elegido para gobernar una gran nación, le pide al Señor sabiduría. Esa fue su petición. Y el Señor viene y le dice: mira, me pediste sabiduría, y ya que no me pediste riqueza y poder sobre tus enemigos, eso no pidió él. Si yo te voy a dar eso y también te voy a dar lo que me pediste. Y así sabemos que Salomón fue un rey sumamente sabio, pero también sumamente rico y poderoso en su tiempo. Y eso fue posible, o eso hizo posible que la nación de Israel en su tiempo viviese en paz con sus enemigos. Así que Dios es grande, este Dios al que nos acercamos en oración es maravilloso, y le he dado un título a este mensaje y es ora, pide al Señor y deja que Dios te sorprenda. Para eso tienes que tener un corazón abierto. Deja que Dios te sorprenda con su respuesta, porque de pronto la respuesta del Señor no va a ser exactamente como tú lo imaginaste. Aquí tenemos a un hombre en este relato, Marcos capítulo 2, a un paralítico que tiene una petición clara. Una vez se le acercó a Jesús un ciego y el Señor le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y cualquiera podría decir, era obvio, ¿no es cierto? Lo que él quería volver a ver, pero Dios quiere escuchar la petición de tus labios. Para el paralítico era clara su petición, él quería ser sanado. El texto nos dice que cuando Jesús entró otra vez en Capernaum, después de algunos días, se oyó que estaba en casa, muy probablemente en casa del apóstol Pedro. Muchos acudieron a él, de manera que ya no cabían ni ante la puerta, y él les hablaba la palabra. Hay mucha gente que ha venido al Señor Jesús con muchas necesidades, probablemente habían algunos enfermos también entre la gente. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Les habla la palabra. Y Dios sabe, cuando tú tienes una petición a Dios, lo primero y lo que más necesitas es que escuches su palabra, que escuches su voz, porque las palabras del Señor son vida. Si tú no escuchas la palabra de Dios, vas a pasar como en un valle, como en un desierto. Recientemente reflexionaba con un grupo, con una célula, acerca de Génesis capítulo 17, cuando Dios vuelve a hablar con Abraham. Todavía no le ha cambiado el nombre a Abraham. Vuelve a hablar con él después de 14 años, o por lo menos es lo que está registrado entre el capítulo 15 de Génesis y el capítulo 17, pasan 14 años. En el capítulo 16 es cuando ellos intentan resolver su problema de que no tienen hijos a través de Agar, que es una sierva de Sara, y le dice: Sara, toma a mi sierva y tengamos un hijo a través de ella, y así nace Ismael, capítulo 16. Y después de 14 años, Dios vuelve a hablar con Abraham. Probablemente, y seguro que así es, el Señor habló en otras ocasiones con Abraham en ese tiempo, pero por lo menos lo que tenemos registrado en la Biblia es este segundo encuentro. Pero yo me puse a pensar, ¿cuánto podría yo vivir sin la palabra del Señor? Y me quedé pensando y dije, yo ya no puedo vivir sin la palabra del Señor. Primero,
predico la palabra, estoy meditando en la palabra. A veces nos reímos con mi esposa porque queremos ver una película juntos y han visto esas películas que lo ponen a pensar a uno quién fue el criminal, ¿verdad? Y uno empieza a pensar y me duermo viendo esas películas. Porque digo, mi amor, yo cuando quiero descansar, yo quiero descansar de pensar porque parte de mi trabajo y buena parte de él es estar pensando, estar meditando en la palabra. Entonces mi descanso, mejor creo que el otro día vimos la del gato con botas, ¿verdad? Esa estuvo mejor. Entonces uno se relaja realmente porque no, con el gato con botas no tienes que estar pensando, solo te tienes que reír de vez en cuando. Pero bueno, eso es lo que pasa. La palabra debe ocupar un lugar primordial en nuestras vidas. Y Jesús sabe, si tú vienes ante Él con una necesidad y la gente está acá, lo primero que la gente necesita es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida para nosotros. La palabra de Dios nos refresca, nos renueva, nos cambia la perspectiva. Y entonces, dice el verso 3, vinieron a él trayendo a un paralítico cargado por 4. Este pobre hombre ni siquiera podía moverse y 4 amigos le vienen cargando. Hay que ver que estos amigos sí que le amaban, lo apreciaban mucho. Y como no podían acercarlo a él debido al gentío, destaparon el techo donde Jesús estaba y después de hacer una abertura, bajaron la camilla en que el paralítico estaba recostado. Y una de las cosas muy importantes es que cuando tú pides algo al Señor, a la misma hora de pedir y de orar, déjate llevar. Literalmente este pobre hombre tenía que dejarse llevar. Yo no sé si fue idea de él romper el techo para entrar donde estaba Jesús, o si fue idea de los amigos, el texto no nos dice. Lo cierto es que después de ese daño que causaron en esa vivienda, sin duda que tuvieron que hacer arreglos, ¿verdad? Con Pedro, o no sé si por eso Pedro andaba negando después a Jesús. Lo cierto es que se metieron en un lío, rompiendo el techo de esa vivienda, con el deseo de acercarse a Cristo Jesús, porque sabían que en Cristo había una respuesta para la necesidad de este hombre. Déjate llevar, cuando tú oras, déjate llevar. Para el paralítico era indispensable, porque él no podía ir solo donde estaba el Señor Jesús. Pero a veces quizá tú te sientes débil, quieres orar, pero no encuentras cómo comenzar. No sabes qué decirle al Señor. Y te quiero dar en este punto una recomendación. Déjate llevar por el Espíritu Santo. Él conoce tu debilidad. Mira conmigo lo que dice Romanos capítulo 8, verso 26. Vamos a leer más adelante otros de estos versos, pero primero el verso 26. Déjate llevar. Dice Romanos 8:26. Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo debiéramos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Así que no te sientas apenado cuando no sepas cómo orar, cómo acercarte a Dios, cómo comenzar una oración. El Espíritu Santo intercede por ti y te ayuda en tu debilidad. A mí me pasa a veces, les he contado que escribo un diario y también escribo algunas oraciones en mi diario. Y a veces estoy escribiendo una oración y en un momento no sé cómo orar o no sé cómo alabar al Señor y escribo unos puntos ahí, unos puntos. Se me ocurrió poner eso cuando yo justamente sé que no sé qué decirle al Señor. Cuando yo sé que el Espíritu Santo toma su lugar e intercede por mí y ora por mí. Porque a veces mis palabras no precisan lo que yo necesito. Y cuando la palabra dice que el Espíritu Santo intercede con gemidos que no se pueden pronunciar, que no se pueden poner por escrito, probablemente se refiere a los gemidos de la propia gente, de la misma gente que está buscando ayuda y que no sabe cómo pedir ayuda.
no sabes cómo salir de una situación que te abruma, no le encuentras salida y gimes en tu corazón. El Espíritu está ahí para ayudarte, el Espíritu está para confortarte, porque dice la palabra, Él conoce nuestra debilidad. Así que déjate llevar por el Espíritu Santo, porque Él te va a ayudar en tu oración. Y para que veas que no eres el único que a veces no sabe orar como conviene, te voy a dar el ejemplo de un hombre como Elías, un profeta de Dios tan respetado, tan grande sobre la tierra, que incluso cuando Juan el Bautista viene a ser el precursor de Cristo Jesús, Jesús dijo de Juan el Bautista, este es Elías que había de venir. Elías va a venir aún. En el Apocalipsis vemos que él todavía tiene un papel que cumplir. Es impresionante. Este es uno de los profetas. Sí, hay profetas que se deben escribir en mayúsculas su nombre de profeta. Yo a Elías lo escribiría con todas mayúsculas. Elías, el profeta de Dios, que oró en una ocasión en 1 de Reyes 19:4 de esta manera: basta ya, Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Quítame la vida. Orándole al Señor, imagínese usted una petición así al Señor. Yo no sé si alguien ya le ha pedido algo así al Señor, ¿verdad? Pero a veces nos sentimos tan arrinconados por las circunstancias, por el dolor, que le decimos al Señor, Señor, quítame la vida, ya no soporto, ya no aguanto. Dios no iba a contestar esta petición así como Elías la pidió, por supuesto que no, sino que la palabra nos dice en el relato ahí de 1 de Reyes 19, que Elías está tan agotado que cae en un profundo sueño y después el Señor envía unos ángeles para confortarlo, para darle de comer, para alentarlo, hasta que él con el tiempo recupera sus fuerzas. Imagínense si Dios nos respondiera con un sí a todas las peticiones que le hacemos. Elías hubiese terminado ahí su existencia. Y gracias a Dios, que Dios conoce, hermanos amados, nuestra debilidad, porque qué cosa hemos de pedir como conviene, con humildad debemos decirlo, no lo sabemos. Pero ahí el Espíritu Santo cumple un rol muy importante, así que por favor déjate llevar por el Espíritu cuando ores delante del Señor. Así que este hombre viene ante Jesús para pedir sanidad. Sus amigos le han llevado en una camilla y le han acercado a Jesús de la manera más impensable, pero ya está ahí. Y la siguiente parte de la oración que este hombre trae delante del Señor y que es un gran consejo para nosotros es: déjate sorprender por la respuesta de Dios y confía ante la confusión y críticas. Abre tu corazón y déjate sorprender de cómo Dios va a contestar tu oración. Y mantente firme ante la confusión y la crítica. Dice la palabra que el Señor ve la fe de estos hombres. Lo leemos en el verso 5. Viendo Jesús la fe de ellos, incluyendo al mismo paralítico, le dice al hombre: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué habrá pasado por la cabeza de este pobre hombre, me imagino yo? Yo no sé si él fue el de la iniciativa de ir delante de Jesús. Si fue idea de sus amigos, vení, te vamos a llevar, y no sé si él quería. Y quizás cuando escucha esto de Jesús: hijo, tus pecados te son perdonados. Imagínense, el pobre hombre está tirado ahí en el suelo. Yace en el suelo ahí, queriendo recibir el milagro de ser sanado.
Jesús ni siquiera le preguntó qué necesitas. Parecía obvio, ¿no es cierto? Y le dice, tus pecados te son perdonados. Y yo me pongo a pensar en este pobre hombre y hasta en sus amigos, en la cara que habrán puesto, decir, pero es que no era esa la petición que teníamos, que los pecados sean perdonados. Nosotros queríamos que fuese sanado. Y en ese momento de confusión, en ese momento quizás hasta de decepción que suelen vivir a veces muchos cristianos cuando no miran que Dios les responde, cuando están orando y no ven respuesta del Señor, sucede algo todavía más extremo. Y es que comienza una discusión. ¿Se imaginan ustedes? Este pobre hombre ahí tirado en el suelo. A ver si me consiguen ver todavía, pero me voy a atender aquí en el suelo. Ahí tirado en el suelo, esperando su sanidad. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y se quedará el hombre viendo qué está pasando aquí. Y de pronto comienza los fariseos que andaban por ahí. Pero mira, ¿cómo perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y el hombre está tirado ahí y los maestros comienzan a discutir y él está esperando un milagro, él está esperando ser sanado y es ignorado aparentemente. Es ignorado aparentemente. Está ahí, yace en el suelo, escuchando una discusión. Lo otro que yo no vine aquí era escuchar una discusión de maestros. Yo quería que el Señor me sane. Es curioso, la escena es curiosa. Uno, por eso hasta me he tendido en el suelo para que ustedes traten de asimilar lo confuso que era para este pobre hombre la situación. Y Jesús todavía no solo no responde exactamente a lo que él quería, sino que empieza a discutir ahí. Él buscaba sanidad y recibió perdón de pecados. Y aquí hay una lección muy importante. Hay cosas más valiosas que tú necesitas, mucho más incluso que sanidad física. El perdón de pecados es algo decisivo para nosotros. Bienaventurado aquel cuyo pecado, cuya maldad es perdonada, dijo el salmista. Porque el perdón te da gozo, el perdón te da alegría y el perdón hasta te sana. Mientras callé, dice el salmista en el Salmo 32, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y te confesé mi pecado. Y entonces vi sanidad en mi cuerpo. ¡Qué impresionante! Incluso hay enfermedades que gente está cargando que pueden estar relacionadas con el pecado. No sabemos cuál era el caso de este hombre. Lo que sabemos es que el Señor primero perdona su pecado. Y eso es muy importante para él. Así que el Señor nos responde a veces de maneras impensables y la oposición se comienza a cernir acá. La verdad, hermanos, es que Dios conoce exactamente lo que nosotros necesitamos. Por eso, cuando nosotros mismos no sabemos, cuando el Espíritu actúa, entonces el Espíritu comienza a traducir al Señor lo que necesitamos de corazón. Y les invito a ver de nuevo Romanos capítulo 8. Y ahora quiero leerles lo que nos dice el verso 27 e incluso el verso 28. Cuando el Señor, el Espíritu, nos ayudó en esa debilidad, al no saber pedir como conviene, nos dice Romanos 8, 27 y 28, y el que escudriña los corazones, es decir, Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, cuál es la mente del Espíritu, cuál es el pensamiento, cuál es la estrategia
del Espíritu. El Espíritu Santo tiene una estrategia para responder tu petición. Porque dice, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo sabe exactamente lo que necesita. Y entonces comienzan a suceder cosas. Dice el verso 28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Y pueden pasar cosas que tú no estás entendiendo. ¿Por qué pasan estas cosas? Y el paralítico que yace ahí, ¿por qué se ponen estos a discutir aquí? Si yo vine a que me sanen, no a escuchar quién gana un debate. Lo que no sabía el paralítico es que justamente esa discusión donde los escribas ponen en duda al Señor Jesús, diciendo en sus mentes, porque la palabra, el texto nos dice que ellos no externan, sino que solo están pensando en sus mentes, que solo Dios puede perdonar pecados. Entonces el Señor Jesús, entendiendo lo que están pensando, les dice ahí en el verso 8, dice, de inmediato Jesús, estoy de nuevo en Marcos 2, de inmediato Jesús, dándose cuenta en su espíritu de que razonaban así dentro de sí mismos, les dijo, y habla, ¿por qué razonan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Y sigue, es una discusión que el Señor Jesús externa, revela que está en el corazón de esta gente. Lo interesante es que esta discusión, para demostrar el Señor Jesús su poder para perdonar pecados, por cierto, y entre paréntesis, muy importante en este pasaje, para la gente que tiene problemas de creer en la deidad, que Jesús es Dios. El argumento de los escribas es correcto, solo Dios tiene autoridad para perdonar pecados. El Señor nos dice en la oración incluso del Padre Nuestro, decimos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en Lucas añade, porque si no perdonas a los que te ofenden, tampoco te perdonará tu Padre que estás en los cielos. Lo interesante es que Dios nos ha dado en Cristo la autoridad para perdonar al que nos hace daño, pero Jesús aquí está perdonando a un hombre que no le ha hecho daño a él. Ese es el detalle del perdón divino. El Señor está diciéndole, yo te perdono por los pecados que has cometido contra otros. Ese nivel de autoridad no la tiene un ser humano, solo la tiene Dios, que perdona los pecados, que perdona las ofensas, ciertamente que se cometen contra Él, pero ofensas que se cometen en contra de otros seres humanos. Y en conclusión dice el Señor Jesús en el verso 10, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Entonces dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. La discusión que surgió fue usada por el Señor o fue usada por el Espíritu Santo para llevar el milagro al nivel que incluso el paralítico deseaba. Esta oposición y el antagonismo de los escribas la usó el Señor entonces para que Jesús llevara a cabo este milagro. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. No sabemos cuánto tiempo ese pobre hombre estuvo ahí tirado en el suelo después de que le fueron perdonados sus pecados. Y este ínterin de la discusión, pero él recibe finalmente una respuesta de parte del Señor. Y hermanos, yo les animo para que sean pacientes. A veces podemos nosotros desesperarnos porque no vemos la respuesta de Dios como esperamos.
o hacemos una oración y las cosas parecen que están saliendo al revés, no exactamente como lo habíamos pensado. Estamos pidiendo al Señor que opere, estamos pidiendo al Señor que avive su obra. Y entonces la siguiente parte cuando oramos es estar atentos. Por eso la frase, deja que Dios te sorprenda. No pienses que tú tienes bajo tu control la petición que le has hecho al Señor. Deja que Dios te sorprenda, deja que Dios te muestre el camino a seguir y Dios te va a ir hablando en el proceso, Dios te va a ir mostrando, pero tienes que aprender a ser paciente. Si le pides al Señor, por ejemplo, estás orando para ser inscrito en una carrera, en un Ausbildung, para un empleo, y te dicen que no. Mantente atento solamente, pero déjate llevar. Esa es la parte difícil para nosotros los seres humanos, porque los seres humanos tendemos a querer tener bajo control la situación. No, sé humilde delante del Señor, reconoce tu debilidad, que ni siquiera a veces podemos pedir como conviene. Yo tengo varias peticiones allí en camino donde yo tengo que decir, Señor, yo sé que tú estás obrando. Tú vas a hacer algo, ayúdame a mantenerme despierto. Por eso el pasaje tan bonito que creo que hasta muchos de memoria lo conocen, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, que acabamos de leer ahí en Romanos 8:28, está ligado a la oración que se hizo en los primeros 2 versos, al proceso de oración. Observa lo que está pasando, porque a veces la situación, lo que te empieza a ocurrir no tiene sentido, pero Dios está obrando, Dios está operando en ello. Dios no te ha dejado, Dios no te ha abandonado. Y Él sabe exactamente lo que tú necesitas. Al final vas a ver algo muy glorioso y es algo a lo que nos debe llevar este pasaje, como cierra acá en el verso 12. El paralítico, dice, se levantó y enseguida tomó su camilla y salió en presencia de todos, de modo que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. En el proceso, Dios va a terminar siendo glorificado. Y aquí, hermanos amados, tenemos que ser cuidadosos cuando recibimos esa respuesta del Señor, que la gloria de Dios sea manifestada. Y ese es el sentido, por ejemplo, de dar un testimonio, de dar una experiencia de lo que yo recibí del Señor, de cómo Dios contestó mi oración y cómo Dios me dio paciencia para esperar en los momentos de adversidad. Porque a veces la cosa camina y a veces no camina como esperamos. Dios está contestando. Dios está obrando. Quizás como un testimonio, nuestra oración constante, ustedes que siguen el grupo, ¿verdad?, de culto digital, los días jueves, hay un post que es diferente y es un post donde en mi corazón yo he dicho, aquí vamos a orar por las cosas que le interesan a Dios. No que tú no le intereses a Dios. Por eso hacemos 2 posts con peticiones nuestras, ¿verdad?, que estamos trayendo delante del Señor. Pero en ese post no hay muchas peticiones así personales, pero hay una petición de oración que hemos estado haciendo desde el año pasado al Señor. Y es que el Señor nos muestre su voluntad como iglesia y que el Señor nos ayude a ser obedientes a su voluntad. Y este año me pasó ahí por el por el mes de enero. Ya les conté esto, pero lo comparto para un ejemplo, cómo el Señor opera, aun cuando nosotros no entendemos. En el mes de enero me dice la iglesia de Gelsenkirchen, Benjamín, ya no podemos tenerte a medio tiempo, vamos a reducir tu plaza al 25%, y fue un diálogo, no es que me dijeron, ¿verdad? Y estuvimos de acuerdo con eso, con que mi plaza se redujera
a la mitad, o sea, al 25%. Y les conté cómo al siguiente día, el día lunes, después de ese domingo que concluimos eso, estaba allá en Freudenberg con los hermanos de la misión y le dije por los temas de estoy a clase para los que quizás han tenido 2 empleos o trabaja el esposo y la esposa, lo saben que son diferentes tipos de impuestos el que le cobran a uno. Entonces yo informé al hermano allá, a los hermanos de la misión, que debían cambiarme el estoy a clase a partir de abril, porque entonces mi plaza se iba a reducir. Y de inmediato me dice uno de los hermanos, uno de los líderes de la misión, Benjamín, ¿te imaginas trabajando con nosotros al 75%? Así de golpe, ¿no? Y yo de una vez le dije, sí, yo me lo imagino. Pero yo antes estaba pensando y decía yo, bueno, si viví 4 años con un ministerio a medio tiempo, hablo financieramente hablando, me voy a quedar al 75%, dije, no está mal. Y voy a tener 1/4 de mi tiempo para mí, dice uno, ¿verdad? Pero uno que está en el Señor siempre ve qué anda haciendo para la obra del Señor. Pero dije, trabajar al 75% no está mal. Eso se me ocurrió por ahí, ¿verdad? Y no, pues, de pronto dije que sí. Y el Señor comenzó a hacer cosas impresionantes y el Señor confirmó eso a través de la directiva de la misión, del llamado al 75% y cómo se iba a componer ese llamado. Y teníamos una petición que el hermano José Manuel me había mencionado ya, el ministerio con los jóvenes en la iglesia. Yo decía, yo solo estoy al 50%, no tengo tiempo para hacer ministerio con jóvenes. Las limitaciones del tiempo. Y le dije a los hermanos de la misión, ¿y qué les parece si trabajo con los jóvenes y me lo toman en cuenta como parte de ese 25% extra? Me dijeron, está bien, ya les expliqué yo y todo. Y miren, en el verano hemos comenzado con los jóvenes y estamos orando ahora por eso. Y estamos contentos por lo que Dios está haciendo. Pero yo le decía a otros hermanos que me apoyan ahí en Gelsenkirchen, en una célula de unos hermanos en alemán, yo les decía a los hermanos, eso no estaba en mis planes. Y a los alemanes les choca oír esas cosas, ¿verdad? Que tú no tenías planes de eso. Pero con más razón yo se los comparto a ellos. Para que vean que Dios no funciona como nosotros pensamos. En ningún momento en mis propósitos de año nuevo dije yo, vamos a empezar un ministerio con jóvenes este año. Pero tú estás orando, tú estás pidiendo, Señor, muéstranos el camino, Señor, muéstranos tu voluntad. Y entonces cosas comienzan a suceder. Y tú tienes que estar abierto en tu corazón para que Dios dirija tus pasos. No te tienes que poner muy cerrado. No es que yo así exactamente lo quiero. Yo quería que Jesús me sanara, el paralítico. Tal vez les hubiera dicho a los amigos en lo que discuten, ¿sabe qué? Mejor sáquenme de aquí como puedan porque este hombre no me va a sanar. No, él se quedó, el pobre hombre se quedó ahí tirado escuchando toda la plática. Y la misma plática llevó a la conclusión de que el hombre iba a recibir su sanidad. Y salió disparado de ahí ese hombre corriendo, alegre porque tenía su respuesta. Fue muy rápido todo, ¿no es cierto? Con los milagros de Jesús, la mayoría de los milagros que encontramos de Jesús, sucede todo muy rápido. Pero a veces nos olvidamos que vino gente para ser sanada que tenía 30 años de estar enfermo. Tan rápido no fue. Es rápida la narración, es rápido lo que tú lees ahí. Este paralítico probablemente tenía toda su vida estar postrado, él no podía caminar. Y al final, cuando él ve el milagro a las puertas, parece que recibe una decepción, pero Dios está en control. Dios está en control con esa petición, amado hermano. Con esa petición que a veces ni siquiera sabes estructurar. ¿Cómo se la pido al Señor? Los padres estamos constantemente orando por nuestros hijos. Constantemente. Creo que un padre, una madre, no hay día que no piense en oración por sus hijos. Y las cosas a veces no salen como uno esperaría, pero confía. Dios está obrando. Dios va a obrar. Y esa es la esperanza que podemos tener en el Señor.
que las cosas no van a salir como yo espero o como yo concluí que debe ser, sino que hay un Dios al que yo he orado, cuyos pensamientos son más altos que mis pensamientos, cuyos caminos son más altos que mis caminos, según el Señor nos dice en Isaías 55. Oremos a este Dios altísimo y todopoderoso. Amado Dios y Padre, acercarnos a ti en oración es un privilegio enorme, Señor. Y lo más maravilloso es reconocer que tu Espíritu Santo está de nuestro lado para apoyarnos, para alentarnos en nuestra debilidad, para darte a entender exactamente lo que necesitamos y cómo lo necesitamos. Te damos gracias, Señor, porque tú estás obrando, porque tú estás respondiendo. Danos la gracia de tener un corazón quieto delante de ti. Como dice tu palabra, confía en Él y Él hará. Porque tú no nos has abandonado y nos amas con amor eterno. Y estás dispuesto, Señor, a darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Y mira, Señor, esas peticiones que mis hermanos tienen delante de ti, que les son a ellos conocidas o a veces no muy claras, y que tu Espíritu les dé paz en sus corazones, sabiendo que están siendo auxiliados, ayudados, para articular ante ti, Señor, esa petición, y que confíen en lo que vendrá, que estemos con los ojos abiertos para ver lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y harás según tu poder, amor y bondad para con nosotros. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.